ella le dijo a él que en marzo se iba. Ellos llegaron así como a hacerme como una encerrona. Él sabía que se tenía que ir, se vendíamos la casa. Yo no me creo dueña de la casa. Es como que no está de acuerdo usted con usted misma. Estábamos los 6 de acuerdo en vender la casa. ¿No será mucho? ¿Conoce qué es y cómo ocupar la ley Sanda? Hoy se lo vamos a explicar acá en el programa. ¿Está pensando o preparando su divorcio o quiere a lo mejor anular su matrimonio? Pues entonces tiene que ponerme mucha atención porque hoy vamos a hablar de este tema. ¿Qué pasa cuando nos divorciamos o nos anulamos y tenemos que hablar sobre compensación económica? Ya estamos en el estudio junto a Tania Olivera, ella es abogada de familia de Grupo Defensa. Pero antes de conversar con ella, bienvenida Tania. Muchas gracias, Carmen. Te quiero invitar a ti y a quienes nos ven a una nota que nos preparó Paulina Alvarado, donde nos hará viajar al pasado a revisar algunas historias donde hemos tratado este tema acá en el programa. Compensación económica. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta terminología durante los años que llevamos al aire, o no? Bueno, es por eso que esta vez nos quisimos venir hasta el centro de TVN, hasta el corazón, y es el área de documentación. Es aquí donde se almacena todo lo que usted vio, está viendo y verá por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Pero en esta ocasión especial venimos a buscar algunos casos que precisamente hablan sobre compensación económica en los archivos, pero de Carmen Gloria a tu servicio. Por aquí debería estar compensación económica. Acá. Caso 1345. En esta historia estaba don Eduardo y María Irma, un matrimonio de la tercera edad que llevaba 40 años separados y querían el divorcio. Sin embargo, los protagonistas de esta historia terminaron siendo las propiedades en común. Que él me dio a elegir cuando nos separamos. ¿Dónde quieres vivir? ¿En el Quisco o en el departamento de acá de la Villa Portales? En la Villa Portales porque yo no sacaba nada con estar en la punta del cerro con mi hijo enfermo. O sea, Solo. al minuto de la separación habían dos propiedades. Un Sí. departamento acá en Santiago y una casa en el Quisco. Sí. Y usted tuvo que elegir quién se Yo quedaba elegí- con qué. Yo elegí aquí porque mi hijo necesitaba del médico casi todos los días. Y el caballero se quedó con la casa en el Quisco. Sí, se quedó con la casa del Quisco. ¿Y eso lo hicieron legalmente a través de una disolución de la sociedad conyugal? Sí. Uy, pero es que aquí el problema nace a raíz del fallecimiento de un hijo. Pues doña María Irma decide venderle el departamento que le tocaba a ella a su hijo con el fin de protegerlo, solamente con una cláusula, con un usufructo que le permitiera a ella vivir ahí hasta el fin de sus días. Sin embargo, este hijo no se casó ni tampoco tuvo hijos. Por lo tanto, al fallecer, los herederos fueron precisamente ¿quiénes? Sus padres. Y es por eso que don Eduardo estaba pidiendo el 50% de esta propiedad. ¿Y qué pasó Y ahora? apenas falleció mi hijo, llegó a la casa al otro día a que quería Uy, parte qué del departamento de su mentiroso. hijo. Lo que pasa, señorita, yo hice, cuando yo le cedí el departamento, se lo hice de buena voluntad yo, para poder alguna vez vivir tranquilo y yo hacer una vida ya normal. Estoy de acuerdo solo en parte con usted. Ya. Porque si esto se hubiera judicializado y hubieran hecho la liquidación de la sociedad conyugal en un tribunal de la República, también el tribunal hubiera partido por la mitad de los bienes y hubiera dicho el 50% para la señora y el 50% para usted. Hay una historia atrás, pues, don Eduardo. Este departamento era de la señora. Si ella no le hubiera transferido este departamento al hijo, usted no jamás hubiera tenido este derecho a heredarlo. Entonces ella, protegiendo a su hijo, le cede la nuda propiedad y resulta que ahora termina perjudicada. ¿Le parece justo? Así es. Pero yo veo que el punto que yo le estoy reclamando es para tranquilidad mía y la tranquilidad de ella, el que me dé el divorcio y al mismo tiempo me dé una compensación de mi departamento, de la mitad de mi departamento. Pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza? Pero ¿por qué voy a ser Pero si sinvergüenza? no te corresponde, yo nunca me he ido a parar al, Si la al ley, Quisco allá a decirte la que ley, ya no ¿qué es lo que tengo. dice la ley? Señor, no le corresponde el 50%. Bueno, Sí, que eso es lo usted que está pidiendo. No sé.
Pucha, don Eduardo, pero qué difícil si sabemos que la ley es la ley, pero también aquí detrás hay una tremenda historia y lo más importante, la voluntad de su hijo. Bueno, pero en fin, Carmen Gloria siguió insistiendo a ver si don Eduardo de una u otra manera desistía de esto de pedir su parte de la herencia. Y la madre de su hijo, quien fue su mujer durante 30 y tantos años, además está viendo en una situación de desequilibrio y de inestabilidad el hogar que ha conocido durante toda la vida, por un antojo suyo, por sacar partido de una situación que usted sabe que no corresponde. Por mucho que la ley se lo proteja o le dé derechos, no corresponde, pues, don Eduardo. No hagamos lo que no queremos que nos hagan. Bueno, y al separarme yo, en la separación legal, Hagamos esto simple. ¿qué es lo que El acuerdo de divorcio va a establecer que ustedes llevan separados, de hecho, más de 3 años o más de un año, 25 años en concreto, que hicieron una disolución y adjudicación de los bienes de la sociedad conyugal en el año 88, que no existen, por tanto, bienes que repartir y que respecto a la compensación económica, usted le cede el 50% de los derechos de herencia de su hijo, o todos los derechos de herencia que le correspondan de su hijo, a doña María Irma. Y listo. Mejor imposible. En este acuerdo de divorcio, finalmente lo que le correspondía de manera legal a don Eduardo terminó siendo la compensación económica de doña María Irma. Lo justo es justo. Pero lamentablemente no todas las historias tienen finales felices, como por ejemplo, esta, caso 518, Tomás y Miriam. Él venía a pedir el divorcio, pero también una compensación económica porque había trabajado durante 25 años en una botillería familiar, pero no había ganado ni uno. A ti, harto que te sirvió el negocio. Si bien es cierto que no ganamos nada en ese tiempo que trabajamos juntos, estuvimos 13 años trabajando en el negocio. Mire, ella fue porque él dice se la eso. farrió toda. La cosa es que yo trabajaba en la botillería hasta las 3 de la mañana siempre. Ella se iba... Tú después siempre, y yo entonces, ¿dónde estaba? Empezó a salir de farranda, se iba con las amigas de fiestas, de carrete. Yo supe criar a mi hijo, de vestirlo, mudarlo, darle la leche, sabía hacerle todas las cosas. ¿Perdón? Tú hiciste todo Yo solo. trabajaba todo Te el negocio. felicito, que bien actúas. Yo trabajaba... Estáis para la Shakira, ¿sabes? No, sin nada la Shakira. Sí. La cosa es que fue así el Shakira y negocio. Piqué aquí en el programa. Yo trabajé mucho, todos los años. Yo trabajaba hasta las 3 de la mañana y a las 9 de la noche se iba martes, jueves y viernes, sábado a la disco. Y como dijo la misma cantante, a este caso no se le acababa el argumento y menos la metodología. Pero bueno, la cosa es que la compensación finalmente tenía que salir de alguna porción de las propiedades que vendieron, que se cedieron. Bueno, sigamos viendo. Ella lo hizo Tenían porque- dos Y él sabía, casas, una no. casa adquirida por ustedes el 2010 Claro. y la casa donde vivían que era de su papá. De mi papá. Entonces, la casa que era de su papá se la vende su papá a usted para el artículo 150 y este caballero vende esta casa a una tercera persona Pero al papá de ella, a los 2 años después. a los 2 años después. Por- a la que Tercera le vendí cualquiera. yo y me dio Ya, la plata a estamos- mí y se la pasé al papá de ella. Ya, para pagar la casa que les Que- estaba vendiendo a usted. Según lo Claro, que dijo ella. eso. Ya, ¿y qué reclama usted respecto a eso? Por eso, porque veo que ella me trabajó mal la cuestión. Si yo no hice ni un papel que ella no me hizo trabajar y trabajar, yo era... Pero ¿cómo Una me hizo máquina para trabajar? él. Trabajábamos porque teníamos una familia ¿Y por junta. qué compró la casa? Porque ella no quería postular ¿Por qué mucho. compró la casa en virtud del artículo 150 dejándolo fuera de la sociedad conyugal? Eso es lo Porque en ese momento fue lo que el vendedor me dijo del banco. Era como casi una exigencia porque yo compré la casa teniendo IVA. La situación de las propiedades, caballero, no lo favorece en nada. Así que los bienes, nada que tratar porque son de ella. Respecto al término de la relación, sabemos, hay 2 cese de convivencia del año 2021, tiempo suficiente que establece la ley para un divorcio de común acuerdo, que es de 1 año. Respecto a la compensación económica, es un derecho que le asiste a cualquiera de los cónyuges que resulta perjudicado a raíz del divorcio, que tiene un daño patrimonial por haberse dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común durante el matrimonio. ¿Usted reitera esa petición que hizo hace un rato de compensación económica por el monto de 20 millones? Sí, señorita. ¿Usted está dispuesta a pagar compensación económica, señora? No. No hay acuerdo, entonces, de divorcio. ¿Y llamáis todos los días al abogado para el Sí, pues, me divorcio? llama todos los días.
Bueno, Pero ella ese es es el que, precio. es que si yo tengo que compensarlo a él con 20 millones, Pero mamá, entonces si él esa es la también tiene que casa, date compensarme cuenta. a mí con pensión de alimentos Pero de si mi tú hija. quedaste con 2 casas. No me he quedado pues. con 2 casas, yo he trabajado por Pero mi mi casa, Mamá, pero me he sacado la mamá, mi cresta. papá también ha trabajado. Trabajé toda mi vida. Y yo también me he ¿A trabajado dónde toda los la vida. pagué? Acá sea el tribunal quien determine si corresponde o no el pago de una compensación económica. Nosotros, por nuestro lado, no habiendo llegado a acuerdo de divorcio, se cierra. No hubo caso con esta historia. Pero bueno, así es la cosa nomás. Caso 1238. María, Osman y una dolorosa historia de violencia. Mi mamá me obligó a casarme porque me pilló pololeando con él. Yo tenía 17 años, pero yo no supe que lo que era una relación de casado. Después yo me fui de la casa y él empezó a molestarme, no me dejaba trabajar porque perdí varios trabajos porque él iba al trabajo a molestarme, me esperaba en la calle, delante de mis compañeros me insultaba. Me imagino que el proceso de ahí hasta hoy ha sido súper difícil para dejar atrás esta historia. Muy tremendo, muy tremendo. Yo por eso quise que mi hijo estuviera a mi lado porque él me amenazaba. Entonces, yo cuando tenía 6 meses de embarazo de mi hija, de mi primera hija, él me pegó, estuve grave en el hospital, casi pierdo a mi niña. Y así todo yo después, cuando él decía que estaban los niños más grandes, decía que iba a cambiar, nunca cambió. Pero de que yo la golpeaba, no la golpeaba. ¿Por qué estáis mintiendo? Vive Dios que era verdad. Yo delante de Dios no voy a mentir. Eres un cínico. O sea, Me hiciste sufrir, me arrastrabais del pelo. ¿Para qué mentir? Di la verdad. Si ya vamos a llegar a esta terminación, que te lo agradezco porque estaba desesperada por separarme de ti. Yo, anteriormente de esto, yo no quería pedirle nada, porque no quiero nada de él. Pero ahora sí yo le voy a pedir 3 millones. ¿Y tendrá el caballero para pagar 3 millones de pesos como compensación económica, señor? Yo le voy a pedir esa plata por los maltratos que pasé, porque cuando me pegaba no podía ni levantarme, por lo psicológicamente que estoy mal, que si Dios quiere esto va a quedar ahora terminado. Y estoy muy nerviosa. ¿Caballero que está estoy muy dispuesto a pagar nerviosa. una compensación económica? Usted me responde. no puedo pagar tanto. ¿Cuánto puede pagar alguna oferta? No sé, 1 millón más no puedo pagar. Pues, ¿1 millón pagadero de qué forma? oiga, por ¿1 favor, millón ella pagadero no, de qué forma? no se acuerda que estoy ayudando a mi nieta con ¿1 los millón estudios. que pagaría de qué forma? No sé, de dos pagos, yo digo. 2 pagos de 500.000. Sí. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Van a ser citados a notaría entonces para firmar un acuerdo completo y suficiente de divorcio donde se pagará derecho de compensación económica que asciende a 1 millón de pesos que las partes han evaluado convencionalmente y que se pagará en 2 cuotas. La primera 30 días, la segunda 60. Y con esto cerramos la sesión. Sin duda, el dinero jamás va a sanar las heridas del pasado. Pero bueno, hablando del divorcio y la compensación económica, aquí en los archivos de Carmen Gloria a tu servicio han pasado más de 9.000 casos y hemos visto cómo divorcios sí llegan a acuerdo, otros que no, compensaciones económicas que sí, que no, ya lo vimos o no. Lo importante es saber qué es la compensación económica, cuándo se aplica, cuándo no. ¿En qué minuto tenemos que pedirla? Bueno, no se preocupe, que aquí desde el Centro de Documentación de TVN nos vamos directo al estudio de Carmen Gloria a tu servicio para responder todo esto y más. Ya estoy acá en el estudio con Tania Olivera, la abogada de familia de Grupo Defensa. Y Tania, lo primero que debemos tratar que se habla en la nota, porque además es un error bastante común. Usual, ¿cierto? Usar la palabra indemnización como sinónimo de compensación. Y la compensación económica, si hay algo que todos los tratadistas están de acuerdo, es que no es indemnización. Que es lo primero que debemos aprender. Vamos, ¿por qué? Es un derecho, Carmen Gloria, que asiste a uno de los cónyuges
por mandato legal, es decir, la ley habilita a uno de los cónyuges que tiene un menoscabo económico al momento del divorcio, de la separación judicial. ¿Por qué? Es un menoscabo económico por haberse dedicado al cuidado de los hijos o al cuidado del hogar y no haber podido desarrollar una actividad remunerada o pudo haberlo desarrollado de menor manera de la que quería o podía. O sea, son varios supuestos. ¿Qué es lo importante de entender que no es indemnización? Porque tal como veíamos en el caso, no procede por daño. Así Entonces, si yo tuve un padre o un marido que fue violento, no es a través de la compensación económica que voy a obtener una indemnización. Si este señor no pagó la pensión de alimento, no es a través de la compensación económica. La compensación económica solo tiene la finalidad de compensar. Exactamente, de equilibrar al momento del divorcio o separación judicial en cómo van a enfrentar los cónyuges de manera separada la vida futura. Es decir, compensar cuando existe uno que tenga un menoscabo económico a raíz del no desarrollo personal dentro del matrimonio. También eso es importante, Carmen Gloria, dentro del matrimonio. Yo fíjate que digo, es esto. Más o menos para que lo entendamos. Si tenemos la típica balanza, que está mal dibujada ahí, pero la típica balanza de la justicia, y hay un cónyuge que a raíz del matrimonio tiene un patrimonio importante y el otro no, lo que busca esta ley o esta norma es tratar de que estas dos partes queden compensadas en igualdad de condiciones. Ya, entendido el objetivo y entendido que no es una indemnización. ¿Cuándo aplica? Acá es lo que hablábamos primeramente en el juicio de divorcio o nulidad de matrimonio. Solo desde ese momento el juez o las partes comienzan a pensar, tuve un menoscabo dentro del matrimonio, quedé en una posición desmejorada frente a mi cónyuge, así que eso es indispensable, que se produzca en ese momento. Y recalcar que en el divorcio o en la nulidad, si no lo pido ahí, no se puede pedir antes. Muy importante, Carmen Gloria. Tampoco se puede pedir después, nunca más, solo ahí. A veces se arrepienten las personas y llegan nuevamente donde el abogado dice, ¿sabe qué? Se me olvidó la compensación económica. Bueno, los abogados también, obviamente, vamos a asesorar de mejor manera al cliente, pero cuando lo hacen, de alguna forma dicen, no quiero tocar más temas. Lo voy a pensar para más adelante. Claro, no, es muy importante lo que señala Carmen Gloria, es solo en estos dos momentos. Y las razones, haberse dedicado al cuidado del hogar o de los hijos. Eso también es importante entender que esas son las razones que considera la ley. Eso da la titularidad a la persona o al cónyuge en este caso, a cualquiera de los dos, para pedir la compensación económica. Solo habilita como estar en este supuesto que me dediqué a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, perjudicando mi situación o desarrollo personal en el matrimonio para pedir compensación económica. No quiere decir tampoco que me lo vayan a dar por el solo hecho de haberme dedicado al cuidado de los hijos. Tiene que existir el menoscabo económico. Después, no haber realizado labores remuneradas. Esto es importante porque si yo trabajé y tuve una remuneración parecida a la de mi cónyuge durante los años que duró el matrimonio, no voy a estar cumpliendo con uno de los requisitos fundamentales. Así es. Precisamente uno de esos tiene relación con el menoscabo económico, es decir, no pude desarrollar esta actividad remunerada. Incluso habiendo estudiado muchas veces, teniendo una profesión, no pude desarrollar esa profesión porque me dediqué a un rol dentro del matrimonio que era precisamente el cuidado de los hijos y del hogar común. Y aquí uno puede agregar que en esta frase, o haberlo hecho en menor medida de lo que podía o quería, también es súper importante. Porque a veces, sobre todo las mujeres, que compatibilizamos la vida de ser mamá, criar a los hijos, y eso nos impide a veces seguir haciendo cursos de perfeccionamiento, posgrado, y por lo tanto aspirar a menores ingresos que lo que puede hacer a veces el marido, que sí tiene esa posibilidad, ¿no? Así es, Carmen Gloria. Bueno, todavía el cuidado se asocia mucho a la mujer, a pesar que tenemos la ley de coparentalidad, la cual no se ocupa mucho en el ejercicio. Ojalá en el futuro tengamos un mayor desarrollo, ¿cierto?, de la conciencia de qué significa que uno de los dos cónyuges no pueda desarrollar una actividad profesional, porque lleva a esto, que muchas veces las mujeres quedamos en una posición de cuidado porque también la sociedad nos da ese rol. Así que importante entender en el punto 3, que es no haber realizado labores remuneradas o haberlas hecho en menor medida. O sea, si yo en vez de trabajar jornada completa, trabajaba a mediodía para compatibilizar con los hijos, o si en vez de haber aspirado a un mejor sueldo, me conformé con una remuneración menor para ser compatible con la vida familiar, o los fines de semana, o cosas así, voy a tener este punto en consideración. Y lo importante de lo que estábamos hablando, el menoscabo económico. Tiene que haber una diferencia patrimonial. Si yo me estoy divorciando y resulta que mi marido tiene un patrimonio menor al mío,
puede que me demanden a mí de compensación económica. Exactamente, habilita a ambos cónyuges, no solamente al que cumple los requisitos que acabamos de mencionar. ¿Cómo se calcula el monto? Aquí es importante lo que tú decías, que cuál es la preparación, no basta solamente no haber trabajado, sino que cuál era la capacidad al minuto de trabajar. Claro, Carmen Gloria, lo primero es lo que nos habilita a pedir la compensación. Y cómo se calcula el monto va a ser lo que va a ver el juez, si realmente hay un menoscabo o no hay un menoscabo por haberme dedicado a las labores del hogar, etcétera. Y para eso va a tener en consideración todas estas situaciones que se pueden dar durante la vida del matrimonio. Claro, duración del matrimonio y la vida en común, por supuesto que es distinto que si este matrimonio duró un par de meses a que si este matrimonio duró 25 años, por ejemplo. Situación patrimonial de ambos, lo que estábamos hablando. Si hay uno que tiene un departamento, 3 autos, etcétera, y el otro no tiene nada, va a hacer la comparación. La buena o mala fe en relación al término del matrimonio por culpa. Muy importante, cuando uno de los cónyuges es, por ejemplo, el beneficiario de esta compensación económica, pero además es quien propicia el matrimonio con culpa, puede que el juez incluso determine una compensación menor a raíz de haber él incurrido en esta falta para tener el matrimonio por culpa. La edad y estado de salud del cónyuge, la situación previsional, porque van a revisar Muy si importante. Tiene calificación profesional y posibilidad de acceso al mercado laboral. Esto también es súper importante. Estamos hablando de una persona que está pidiendo compensación económica y no tiene una profesión u oficio y su capacidad al entrar al mercado laboral es menor que si una persona tiene una profesión y su capacidad de remuneración es mayor, ¿no? Exactamente, ahí es lo que hablábamos, cómo esa persona en esas condiciones va a enfrentar la vida futura sin el cónyuge que le propiciaba dentro de estos roles del matrimonio esta situación de, por ejemplo, de salud. Esa persona, ese hombre o esa mujer futura probablemente tenga que ver cómo lo va a realizar, cómo va a tener esta salud en el futuro. Y si no tiene una preparación, si no tiene la calificación profesional, bueno, entonces se entiende que hay un menoscabo por el hecho del divorcio. Eso también es importante, que es por el hecho de haberme divorciado o haber tenido esta nulidad del matrimonio. Hay un cónyuge que resulta empobrecido en razón del divorcio, dice la ley. ¿Cómo se paga? Ya, supongamos que pasé por todos estos trámites, que tengo todo ok y que el tribunal dice, ya, fijamos compensación económica en este monto. Esto es lo que usted le tiene que pagar a esta otra persona. ¿Cómo se paga? Bueno, es importante señalar previamente, Carmen Gloria, que los cónyuges pueden acordar una compensación económica cuando, por ejemplo, en el divorcio de mutuo acuerdo, o lo pueden hacer a través de un juez, ¿ya? Y cómo pueden, entre otras consideraciones, pagar la compensación económica con dineros, acciones u otros bienes en cuotas. Esto se da sobre todo cuando los entre acreedores, deudores que se van a formar entre los cónyuges son insolventes. Muchas veces no tienen dinero en el momento, pero como tienen un trabajo, bueno, se pacta en cuotas cómo va a pagar la compensación. Derechos de usufructo se usan bastante, sobre todo en estos casos que señalabas, Carmen Gloria, cuando los matrimonios son por muchos años y la persona, la mujer o el hombre ha vivido muchos años en esa vivienda y es imposible que pueda obtener otra vivienda. El uso de bienes y otros tipos de bienes de la persona que va a deber la compensación y el traspaso de fondos de AFP también es una posibilidad. Que es la última opción es también. La última opción. Después que no queda ninguna otra. Así que ya lo sabe, compensación económica, recuerden, no se lo olvide, la única instancia para pedirlo es en el juicio de divorcio o en el juicio de nulidad. No hay otra instancia. Lo segundo es que debe demostrar todos los requisitos que establece la ley para tener derecho a ella y el monto finalmente, si no lo han establecido como un acuerdo entre los cónyuges, va a ser establecido por el tribunal, así como también la forma de pago. Muchas gracias, Tania, por esta conversación. Sí, Carmen Gloria. Esta familia no logra llegar a un acuerdo por la propiedad en herencia. Solo lograrán un entendimiento si prima la empatía. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Irma y doña Claudia y doña Julieta. Bienvenidas todas. Gracias. ¿Cuál de los dos nos explica el caso? Yo soy la demandante. Ya, doña Irma. Yo vengo a exigir a mi sobrina nieta que se vaya de la casa de mis padres. ¿Sus padres están fallecidos ambos? Los dos. ¿Recuerdas fecha? Sí. Mi papá en el 1985 Ya. y mi madre en el 2013. Hace poquito. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Somos ¿Son? 6, pero murieron 2.
2 fallecidos. Sí. ¿Los nombres de los fallecidos? Luis ¿Ya? y Viviana. Ya. ¿Y ambos tienen herederos a su vez? Sí. Sí. Doña Viviana, ¿cuántos herederos tiene? Tiene 3 3. hijos, Ya. ¿Y don Luis? tiene 2. 2 hijas. 2 Pero- hijas. Una fallecida, que es la mamá de Julieta. Perfecto. Ah, entonces doña Julieta es heredera por parte de don Luis, De don Luis. de esta casa. Sí. Y Perfecto. Entonces tenemos una propiedad del papá y la mamá, don Luis y doña Irma, ambos fallecidos, 6 hijos. Y usted es una heredera directa y doña Julieta es heredera por parte de un hermano fallecido. Sí. ¿Y ella es la única que ocupa la casa? Sí. En este momento sí. ¿Y usted había conversado esta situación de que quería que desocupara la casa? Desde que se murió mi mamá. Desde el año 2013. Sí. Poco después. Ya, o sea, usted está enterada de que hay herederos que quieren la devolución de la propiedad y disponer de la propiedad. Sí. ¿Y qué opina de eso? Lo que pasa, claro, desde el 2013, sí. Pero ahí estaba mi abuelo. Que ellos, de acuerdo, llegaron a que lo iban a esperar hasta que él se fuera, porque era el único que no tenía dónde irse. Su abuelo ¿Quién es es el el- hermano de la señora. Sí. Don ¿Quién Luis. es? Sí. ¿Y él falleció cuándo? En diciembre. De este año, Sí. del año pasado, perdón. Sí. Diciembre del 22. Sí. ¿Ya? Era esperarlo hasta que él falleciera. Han pasado 6 meses. Sí, porque él era el único que estaba viviendo ahí en la casa, que cuando falleció mi abuela yo no estaba viviendo en la casa. ¿Y entonces qué hacen? Que no, yo no tengo la situación en el momento que ellos me lo pedían de salir en ese momento de la casa, no, Ya. porque eso fue al tiro. O sea, fue en enero, una cosa así. Ni siquiera eso, fue en realidad el mismo día Ya. que él se enterró al tiro uno de sus 2 ¿Y hermanos. pudieron conversar? ¿Pidió usted un plazo? Algo? Es que yo nunca he hablado con ellos. ¿Y quién le pidió entonces Es que inmediatamente ellos, la casa? uno de sus hermanos, ¿Ya? ¿Cuál? Iván, ¿Ya, don Iván? y otra hermana de ella, ¿Quién? Lucy. ¿Quién A la mí robó? ninguno de ellos fue de mi cara decirme, no sabes que nosotros te vamos a dar 3 meses y tú tenés que ocupar la casa. Eso fue claro. Nada de eso pasó. Si tengo una pareja, 2 parejas, 3 parejas, eso no es problema de él. Y su hermana piensa totalmente distinto. Todo esto se habló por fuera. Ella le dijo a él que en marzo se iba, Ellos llegaron así como a hacerme como una encerrona. que no ha sido nunca así. Como que no está de acuerdo usted con usted mismo. ¿Necesitas cobertura de canas pero con un cabello nutrido y brillante? Innova es una coloración profesional permanente de lujo, con fórmula vegana y sin amoníaco. Y durante todo julio tiene promo. Te regala 10.000 pesos de descuento en tu primer servicio de Innova de L'Oréal Pro pagando con Mercado Pago. Busca esta promo en tu salón L'Oréal Profesional. A mí ninguno de ellos fue de mi cara decirme, no sabes que nosotros te vamos a dar 3 meses y tú tenés que ocupar la casa. Eso fue claro. Nada de eso pasó. ¿Y cómo se entera? Todo eso se habló de comentarios que ellos le decían a otro hermano. Que ellos Pero ¿cómo tenían. se entera usted finalmente? Por ¿Quién el le otro dice? hermano. ¿Qué hermano? Por un hermano que yo tengo comunicación con un único hermano, con Patricio. Ah, con un hermano suyo. No, pues de ellos. Uno de sus hermanos, yo tengo comunicación con ese hermano. Y de marzo, cuando usted se entera, de ahí para adelante, ¿qué pasó? Bueno, ellos llegaron una de esas veces a echarme, o sea, a decirme que yo tenía que irme, que uno de ellos, que era el vocero, él dijo que yo tenía que ocupar la casa en una semana. Yo no me he opuesto a eso, sino que ellos también actuaron mal. Yo no me creo dueña de la casa, pero sino que todo esto se habló por fuera, todo fue comentarios. Nadie de ellos llegó a la casa a decirme, necesitamos hablar contigo. Ellos llegaron así como a hacerme como una encerrona, todos, porque justo yo ni siquiera estaba, sabía que iban a llegar. Claro, es su casa, sí. Pero yo justo ese día que ellos quisieron hablar conmigo, yo iba saliendo. ¿Cuándo fue eso? Como en enero, creo que, es que no recuerdo la fecha. Fue entre enero y febrero. ¿Y cuando quiénes llegaron? ellos, todos los hermanos. Cuando ellos llegaron, se armó una discusión porque uno de sus hermanos habla otros temas, que no en la casa.
Entonces ellos esperaban que yo, ay, porque es mi tío, yo tengo que quedarme callada, ¿no? Le respondí con lo que tenía que responderles sin faltarle el respeto y de eso yo me fui. Y ellos quedaron ahí, en la casa. Y esta decisión de respetar hasta el fallecimiento de su padre... Abuelo. De su abuelo, perdón. Y no así con usted, ¿se debe a una razón práctica, cree usted, de querer disponer de este patrimonio que tienen? ¿O más bien es por un problema de relación con usted? ¿Cómo no le entiendo? No le entendí. ¿Usted me entendió? Sí, No. lo que pasa es que, mira, yo soy hija de Irma, la mayor, no tenía antecedente que como hermanos ellos se habían puesto de acuerdo de que... O sea, usted es tía de ella. Sí, que se habían puesto de acuerdo que cuando se muriera mi tío Luis iban a darle plazo hasta que se muriera para vender la casa. Eso no ha sido ¿No lo nunca así. sabía? Es que no ha sido nunca así. Doña Irma, ¿usted tampoco? ¿También cree que esto no fue así? Es que él siempre vivió ahí. Vivió ahí, estuvimos a punto de venderla y tuvimos la notaría y él no fue a firmar. La casa se intentó vender. Intentó vender antes de la pandemia. Antes de la pandemia, con el 2019. ¿Y usted Mi tío dice siempre sí? vivió... Sí, sí, yo sé. Yo Pero estoy usted clara. fue la misma que me dijo que había un acuerdo de no vender hasta después que falleciera su abuelo. No, hasta que él estuviera vivo. Lo mismo. No, Uno deja de estar vivo cuando fallece. Sí, pues, hasta que él se muriera. pero eso Pero- no, no, pero eso Pero es no lo es así. mismo, pues señora. Sí, pero de eso han pasado 6 meses, no es que han pasado 10 años. Pero no fue un Pero ella acuerdo. está diciendo que no había No, un no acuerdo. existe un acuerdo, Y usted dice, po. sí, no No había existe acuerdo. un Ah, acuerdo pero hace un rato usted me porque- habló que había un acuerdo. Sí. Es que eso es lo que Es dice como que ella. no está de acuerdo usted con usted misma. No, porque eso es lo que dice ella. No, si la casa se iba a vender. Claro. Que en marzo de este año. En conclusión, ¿puedo yo presumir que lo de ustedes es una decisión más bien de índole patrimonial para tratar de sacar algún partido o una utilidad de este bien familiar y no una decisión basada en una mala relación con doña Julieta? No, no es mala No, relación. una mala Yo al relación. menos no. Lo que pasa es que ¿Usted piensa lo mismo? todos como familia tenemos necesidades. ¿No piensa lo mismo? O sea, sí estoy de acuerdo con ella. Que nos pasa por un tema de mala relación. ¿Saben de qué valor estamos hablando aproximadamente? ¿Cuánto es lo que corresponde? El avalúo fiscal está en 37 millones y algo, yo lo revisé en el Servicio de Impuestos Internos, y hablé con una amiga corredora y normalmente se multiplica por 3 el valor de la casa, vendrían siendo como unos 120 millones, que es más o menos lo que habían puesto a la venta la casa a la venta. Hay que siempre, nunca está de más recalcar que esa es la regla general, pero Claro. no es infalible. No. Claro. Hay propiedades que cuestan lo mismo que el avalúo fiscal, algunas excepcionalmente incluso un poquito menos, Sí. pero sí es lo más frecuente, una es norma, lo que usted sí, dice. es que adicionalmente tiene No un es local comercial. Nuestro colaborador durante ya muchísimos años, que partimos con su padre y hoy día seguimos con el hijo, don Esteban de Barbieri, realizó una simulación de tasación Ya. que yo les quiero invitar a ver. Carmen Gloria, tu equipo me hizo llegar la información de una propiedad en disputa para su análisis inmobiliario. Hemos investigado los detalles de esta a profundidad y te haremos llegar toda la información en una estimación de su valor para que se pueda tomar la mejor decisión en este caso. Y aquí tenemos un informe de estimación de valor comercial. No es una tasación propiamente tal porque él no pudo visitar la propiedad ni estuvo presente en el lugar, pero sí analizando todas las características tal como podemos ver en pantalla de la ubicación, tipo construcción, etcétera, etcétera, pudo determinar que hay una estimación que dice que la propiedad tendría un avalúo comercial máximo de 123.507.122 pesos. O sea, tenía razón su amiga corredora de propiedades, porque efectivamente el avalúo fiscal es 37 millones y fracción y el avalúo comercial alcanza los 122 millones, muy cerca de lo que le indicó su amiga corredora de propiedades. Y en esta propiedad, supongamos que son 122, son 6 partes. Sí. A cada uno le corresponderían 20 millones y fracción. Y en el caso de don Luis, que son 2 herederas, Que queda una. 2 hijas, serían Y el 10 marido- millones para cada hija, Claro. para cada hijo. A su madre le hubieran correspondido 10 millones y su madre tiene 1, 2, 3, 4 hijos más cónyuges sobrevivientes. 3 hijos 3 y el hijos. cónyuge.
2.5 millones para cada uno, más o menos. Eso es lo que a usted le correspondería si esta casa se vendiera. Más o menos. Estamos haciendo un cálculo rápido, entenderán que puede haber imprecisiones. ¿Estaría dispuesta? ¿A irme? Sí. Nosotros necesitamos un plazo, porque la verdad que las deudas crecen y crecen y mi mamá tiene un respaldo, digamos, que es la casa de mi abuelo y no la ha podido ocupar. Usted nombró que había conversado en algún minuto con don Iván, uno de los otros hermanos de esta asociación. Don Iván, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien. Don Iván, su hermana doña Irma viene a pedir que su sobrina nieta desocupe la casa para poder venderla o disponer de ella. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con ella? ¿Quiere otorgarle un plazo mayor? ¿Qué opina? No, estamos de acuerdo desde siempre y sí tiene que haber ido mucho tiempo porque, a ver, la casa se vendió, mire, tuvo 3 ventas. Una de 60, cuando mi madre fallece, estamos todos de acuerdo, nos concluyó. Es el mismo comprador. Después lo vendimos en 80, que fue en el 2019. De ahí la mamá, que todavía está viva, la mamá de la Sí, persona que está presente ahí, doña Paola. doña Paola le dijo a ella, oye, tenemos que irnos porque la casa se vende y te vas a ir conmigo, pero yo te llevo sin la pareja que tenés tú. Mentira. Porque el hombre no es de buena crianza. Entonces, eso se cumplió. Mi hermano... No quiero seguir. Solo tú sabes qué es lo mejor para tu bebé. Por eso confía en tus decisiones y cuando se trata de nutrición, Similac 3 con 5 HMO. Es tu pequeña gran decisión. El HMO ayuda a fortalecer sus defensas y digestión. Y con el poder de los 3 luteína, DHA y vitamina E, nutrientes que ayudan a su desarrollo integral. Con Similac 3 lo estás haciendo bien. Consulta con tu pediatra. Doña Paola le dijo a ella, oye, tenemos que irnos porque la casa se vende y te vas a ir conmigo, pero yo te llevo sin la pareja que tenés tú. Mentira. Porque el hombre no es de buena crianza. Mentira. Entonces, No quiero seguir. eso se cumplió. Mi hermano, No quiero seguir. después que dijo que estaba de acuerdo en vender, nunca llegó a la notaría el comprador. O sea, incluso intentaron vender la casa 3 veces y no pudieron. Y hoy día lo que quieren, usted estaría de acuerdo en vender la propiedad. Claro, si eso, es que ese es el acuerdo. ¿Sabe lo que piensan sus otros hermanos? Don Patricio, doña Lucy. Es que, mire, nosotros lo fuimos a notificar formalmente como corresponde por una reunión de todos los hermanos, que eso era lo que tenía que concluir. Y se le dijo que tenía que abandonar y tenía un tiempo ilimitado, porque ella estaba notificada ya, porque eso... ¿Algún plazo que usted está dispuesto a darle para que se pueda salir tranquilamente, cómodamente de la casa? Porque ella le dijo a mi hermano menor, le dijo que ella se iba en marzo. Y tiene deuda en el agua, deuda en la luz, deuda con la basura, en que yo hice los convenios de aguardar todo eso. Entonces eso tiene, fíjate, en el agua hay como 300.000 pesos o más. ¿Por qué le Y en pidió la el luz convenio? hay 2 convenios que no sé quién los autorizó y eso superaba el 1.000.000 de pesos. Mentira. Entonces dijo que ella no pagaba porque el que tenía que pagar era el que haya fallecido. Entonces le dijimos, vamos a tener que ir al cementerio a cobrarle a mi hermano la deuda. Que vaya. Además, ha vendido los bienes que eran de mi madre, los valores de las cosas que se vendieron de mi hermano también se las vendieron, que tenía que repartir entre los... Si era una herencia por parte de mi hermano, le tenía que repartir a todos. Pero ese es el abuelo de ella, pues no será mucho. ¿Qué cosa? Don Luis era el abuelo directo de doña Paola, el padre de doña Paola, el abuelo de doña Julieta, tienen derecho a disponer de esas cosas sin repartirle a los demás hermanos, pues. Hasta luego. Ese error es bastante común en Chile. Porque tiene familia directa. Los familiares más cercanos van excluyendo a los otros. No entran todos. No. Cuando una persona tiene cónyuge e hijo,
cónyuge e hijo, excluyen a cualquier otro familiar. Claro. Cuando no hay hijos, se incluye a los padres. Ya. Cuando no hay cónyuge, no hay hijos, no hay padres, recién pasamos a los hermanos. Si no, los hermanos no tienen. Por eso que se establece lo que en derecho civil se denominan los órdenes de sucesión. Y esos órdenes son excluyentes. Si quedo en el primer orden, excluyo a los otros. Si paso al segundo, así voy borrando. ¿Ya? Y el último es don Fisco. Que pase nuestra psicóloga Marisol Sagredo. Se dice que no es personal, que sino más bien es para disponer de un bien que heredaron y porque todos los herederos están con la edad o las condiciones socioeconómicas de necesitar disponer de este bien. Sin embargo, en la conversación siempre queda un dejo de duda si esto solamente se refiere a eso o también hay alguna disputa familiar o una breve o añeja rencilla familiar, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos a un grupo familiar bastante extenso en donde Julieta vivió durante un tiempo prolongado con su abuela, que es la que falleció hace 10 años. Doña Irma. Exactamente. Por eso quedó en la casa usted entonces. ¿Su padre vivía en esa casa con ustedes y ustedes al fallecer doña Irma siguen viviendo en esa casa? ¿Es esa la razón? Mi mamá. Lo que dice él no se puede hablar porque él habla otras cosas que no vienen al caso. Y así con él la relación no es buena. No, no. Porque él siempre habla otras cosas que nada que ver. Porque lo mismo que les dijo, él habla otras cosas de mi pareja y de esto. No es el tema. Lo que yo haga con mi vida, si tengo una pareja, 2 parejas, 3 parejas, eso no es problema de él. No. Porque yo en su vida no me meto. Y tampoco me interesa. Y nosotros teníamos una buena relación hasta esto. Hasta esto. Porque ellos siempre han estado metidos en todo. ¿Quién es ellos? Él y su señora han estado siempre metidos en todo. Sus ayudas tienen precio. Ellos buena gente, pero siempre... Ellos se supone que ayudaron mucho a mi mamá. Mucho a mi mamá. Pero toda esa ayuda siempre fue con que toda la vida, nunca se los puedo sacar de encima. Y toda la vida siempre fueron su juez. Que ella era mala mamá, que era aquí, que era allá, que... ¿Eran una familia muy aclanada? Sí, son varios. Lo que pasa cuando estaban vivos mis abuelitos, sí. Son hartos primos. Nos juntábamos todos los domingos sagrados. Y ahí entra mi mamá. Desde ese punto se puede entender a lo mejor estas familias que son de repente muy aclanadas, tienden a inmiscuirse más allá de lo prudente en la vida de los otros. Tienen problemas con los límites, que solo porque son aglutinados. Solo mi hermano Iván. Solo él es y ustedes reconocen que es así. Sí, que él es así. ¿Será que es uno de los mayores? Sí. Pero además acá hay otro tema, Carmen Gloria, y que acá no se ha tocado, y tiene que ver con que Julieta y su hermana tuvieron una infancia en donde ni mamá ni papá cumplieron roles de madre y padre. Ambos fueron... vulnerabilizaron a sus hijas de manera bastante importante. Entonces ellas se criaron un poco solas. Su bisabuela hizo un poco el rol de alimentar, de preocuparse, pero tampoco podía preocuparse solo de ella porque, como has visto, esta familia es gigantesca. Entonces se preocupaba dentro de lo que podía. Pero estas 2 hijas, hermanas, digamos, estaban muy solas. Y por eso iban de un lado a otro. Por eso a los 17 años se fue. Entonces, y por eso la familia además se siente con tanta autoridad para opinar a lo mejor. Para opinar. Y no es menor el dato de que don Iván es el hermano mayor, el hombre mayor. No es el mayor. Porque hay una Irma ante usted, pues. Sí, pero el hombre mayor es claro, Iván. él. Viene a ser Ahora él. sí, viene a ser él. Después que murió todo. Y como ellas fueron, y la familia se daba cuenta que estos padres no cumplían el rol como deberían haberlo cumplido, opinaban, pero bien poco se hizo el rol de apoyo. Más opinión y poco hecho. Exactamente. Entonces, a los 17 años, cuando Julieta decide irse de la casa, encuentra una pareja que extrañamente tiene 12 años más, con la que se siente contenida, abrazada, siente que es un pilar, que le entrega cosas que no le entregaron los papás, y de alguna manera u otra, cuando ya se siente un poco cobijada en eso, vuelve a su casa, y a su casa, a la casa de su bisabuela, y de esta forma ella siente que un poco se debían esta tranquilidad, le debían cuidarla, protegerla. Esto lo hace de manera inconsciente. Ella,
cuando relata su historia no es racional en decirme, sí, yo lo hice por esto, pero en todo su discurso, que hablamos harto rato, se ve eso. De alguna forma ella siente que hay una deuda con ella por parte de mamá y de papá, de cuidarla y protegerla, y que ahora de alguna forma, exactamente, y ahora lo está cobrando. Y tiene 2 pequeñitas, y ella dice, yo quiero ser todo lo que no fueron para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar porque quiero estar ahí para ellas, quiero ser la mejor mamá posible. Y si yo me voy a trabajar, voy a estar ausente, voy a repetir este ciclo y no quiero, y por eso tiene menos ingresos para poder irse a otro lado. Es bien interesante a veces entender, porque las personas actuamos de distintas formas. Y lo que dice Marisol, a mí me parece que pocas veces asumimos que hay decisiones, acciones de todos nosotros que no son antojadizas, que obedecen a un porqué. Hay un algo, a algo que nos predispone, algo que nos guía, algo que nos induce a tomar ciertas decisiones. Entonces, es verdad que a veces uno busca una pareja que sea un poquito papá, no de la forma enfermiza, sino que de la forma de lo que implica la imagen paterna, de protección, de resguardo, o busca una mamá, o busca lo que estamos diciendo, la decisión de quedarse a vivir en esa casa, no porque haya un valor en esa casa o que quiera apropiarse de esa casa, sino que porque hay una sensación de hogar, de familia. Pero lo que pasa es que igual ella tiene una hermana. Y su hermana piensa totalmente distinto. Así es la vida. De todas maneras. Uno a veces se sorprende como hijos criados. De la misma forma y de los mismos padres actúan diametralmente distintos. Nosotros como familia sabemos que ellos, bueno, desde su mamá, que lamentablemente mi tía se murió a los 30 años, las dejó chicas, con un papá que vivía con, que mi tío Luis, que el que falleció, que vivía con mi abuelita, que era otro complicado, nunca fue papá tampoco. Entendemos la situación, pero piensa que la ya tiene 2 hijos. Entonces, podría haber juntado plata como lo está haciendo su hermana para salir de su casa. Sí, pero yo les diría que no me extremo, porque yo lo que estoy hablando no es que esto justifique que la señora tenga que quedarse con la casa, pueda seguir viviendo eternamente en la casa. Lo que quiero, o lo que pretendo con esto, es que no se vean como enemigas, que entiendan la postura de la otra, que aquí no hay nadie que esté actuando de mala fe, sino que simplemente está actuando en razón de emociones, de sentimientos, de historia de vida. Y a lo mejor el llegar a la conclusión que ustedes toman, ¿no?, que es válida, de querer vender, a lo mejor a ella le cuesta un poco más porque implica un desgarro, implica un soltar, que no es el caso de ellas. Hay heridas que Julieta no ha trabajado. Ella ha seguido adelante, intenta seguir adelante todo el tiempo, pero no se ha detenido a trabajar eso. Y se nota porque le duele. En ella no hay un afán de apoderarse, hay un afán de decir, necesito la estructura, la estabilidad para moverme. Y como no la encuentra, no se mueve. Y ahí cae en un círculo vicioso. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿y quién es tu red de apoyo? ¿Cuál es tu respuesta? Nadie. Que es bastante increíble teniendo una familia tan grande. Sí, la verdad que... pero lamentablemente es bastante habitual también. Sí. Y ella tiene familia por parte de la mamá también. Y ahí volvemos tiene su papá vivo, a lo que hemos hablado tantas veces acá. Su papá familia vivo. No es la sangre, familia no son los lazos, la coincidencia de ADN ni genética. Familia es la convivencia, la cercanía, la relación. De todas maneras. Es el día a día el que están... Y mi abuelita que las cuidó cuando chicas era... Porque fue su familia. Su abuelo vivía ahí mismo y no la cuidó. Y eso es tan claro que ella regrese a buscar la sensación de familia donde estaba su bisabuela. O sea, ahí se explica todo de manera más concreta. Pero ella no lo hace de maldad o de querer apropiarse. No, para nada. Lo hace porque tiene un vacío, tiene una herida. Y esa herida es difícil de llenar porque no sabe cómo y no sabe con quién. Pero ella no lo hace de maldad o de querer apropiarse. No, para nada. Lo hace porque tiene un vacío, tiene una herida. Y esa herida es difícil de llenar porque no sabe cómo y no sabe con quién. Yo solo le puedo decir, doña Julieta,
que yo no sé si es, bueno, Marisol lo podrá explicar, yo no sé si son esos paradigmas como que durante la crianza y culturalmente nos ponen en la cabeza y si te obedece también a lo mejor a una necesidad humana de socializar, que uno se frustra mucho cuando no tiene una familia sanguínea, cercana, apañadora, al lado, que la contengan. No sé cuál es la razón. A todos nos pasa. Pero sí sé, por los años que tengo a estas alturas, que perfectamente uno puede vivir sin eso. Sí. Y uno lo puede reemplazar por una gran amiga, por una gran familia que a veces no nos ligan ni una gota de sangre, pero que están ahí en todas y que uno lo siente que son parte de la vida de uno. Entonces, cuesta un poquito sacarse a veces esos paradigmas culturales, que me tengo que casar a tal edad, que tengo que tener un hijo a tal edad, que tengo que tener una mamá que me quiera, un papá que me quiera, un tío que no sé qué. Y a veces no se da. No. Cuando se da, maravilloso, qué bien por ellos. Pero Sí, a veces no se da. no se dio. A veces son otras las personas que nos sirven de reflejo como imagen paterna, materna, de familia, de hermana. Son otras. Pero por alguna torpeza, los seres humanos tendemos a más comúnmente lamentarnos por lo que no tenemos y un poco invisibilizar lo que a veces la vida nos regala. Yo agregaría algo más. No porque la mamá tenga que trabajar más horas lejos y no en la casa como lo haces tú vendiendo, vas a ser mala mamá. Muchas de nosotras tenemos que salir de la casa a trabajar, tenemos que encontrar maneras de dejar a nuestros niños en algún lado mientras trabajamos, pero eso no nos hace malas mamás. Ellas van a estar orgullosas al ver que su mamá se la está jugando por ellas, porque tú no vas a abandonarlas. Tú vas a seguir ahí presente preguntándoles cómo le fue hoy día en el colegio, cómo lo pasaste, qué fue lo mejor, qué fue lo peor, por qué tienes pena. Vas a estar solo que un tiempo más reducido y que ese tiempo que estés con ellos sea un tiempo de calidad. No sientas culpa, no te sientas mala mamá por tener que hacerlo, porque desgraciadamente así es la vida. No se puede solo depender de una persona, pero que eso no te pene. Que lo que diga tu familia de que no, la pareja, que no te pene. Tú estás tratando de ser la mejor mamá posible con tus herramientas. Vas a tener que seguir cambiando para lograrlo, pero vas a tener que moverte y tus hijas, créeme, si eres buena mamá en el tiempo que estés con ellas, lo van a entender. Muchas gracias, Marisol. Ya. Yo puedo decir, perdón. Sí. Yo trabajé toda la vida y crié a 4 chicos, 4 hijos. Es una super mamá. No, sí, una super mamá. Es súper difícil aún para las mujeres que salimos a trabajar negociar con nuestra culpa. Sí. Porque, por lo mismo que hablábamos de los paradigmas, porque nos exigen o nos han dicho que para ser buena mamá hay que estar 24/7 con nuestros hijos. Y no podemos dejarlo. Y No es no podemos... Se puede estar presente de otra manera. De o otra sea, manera. y se trabaja tanto en la casa como afuera. No es, Sí. no es un prejuicio. Pero salir al mundo laboral se nos hace difícil por toda esta culpa con la que cargamos. Claro. Hasta para distraerse con las amigas uno siente culpa. Sí. De por qué estoy aquí y no estoy allá. Claro. Y cuando los roles debieran ser compartidos, y si lo asumiéramos así, y si el sexo masculino fuera más participativo en la crianza, que está haciéndolo, por cierto, a lo mejor nuestra culpa empezaría a disminuir. Pero por ahora aún es una tarea pendiente. Sí. Volviendo al tema que nos convoca, la casa. Usted dice, estoy de acuerdo, sé que me tengo que ir. Estoy de acuerdo que se venda. Ojalá se venda en el mejor precio, por todos, por el bien de Por todos. el bien de todos. ¿Cuánto No. sería un plazo prudente para vender la casa? Y segundo, si la casa se pusiera en venta hoy, ¿usted estaría dispuesta a permitir las visitas a la casa, que vayan los supuestos compradores? Porque tampoco la compraventa de una propiedad se va a producir en 15 días. Estamos conscientes que son procesos que demoran bastante tiempo, sobre todo si interviene alguna institución bancaria, porque revisan títulos, papeles, hay trámites que hacer, etc. Entonces, un proceso que a veces puede demorar varios meses por delante. ¿Estaría dispuesta a que las señoras pudieran poner en venta la casa, poder dar las facilidades para que los posibles compradores visiten la propiedad y, si en caso que se vendiera, a desocuparla en un plazo prudente? Sí.
¿Sí? Que yo nunca me he puesto que ellos entren a la casa. O sea, ellos cuando me dijeron van a venir a visitarla, ya, el tema de qué pasó después fue por unos insultos de una de sus hermanas que yo reaccioné así. Pero... A mí me parece que tanto doña Irma como doña Claudia tienen un trato bien diferente y bastante cariñoso. ¿Sí? Si a lo mejor ustedes fueran las voceras del resto de la familia para evitar malos entendidos, Es que ahí en y eso no ustedes se da eso. entendieran directamente con la señora, evitaran que don Iván, por ejemplo, fuera a resolver el problema. Él fue el vocero. Claro. Entonces ahí se arma el problema. Porque con Hay él, que cambiar de vocero. si Un se da vocero tiene cuenta, que ser alguien con gentil. él no se puede hablar porque él toca otros temas que no van al caso. Porque el caso, o sea, el tema es la casa, no mi vida. Y si usted se dio cuenta, él al tiro empieza a hablar otras cosas que... Por eso. Otros puntos importantes. La posesión efectiva de don Luis, el bisabuelo, padre de ustedes, ¿está tramitada? O sea, mi abuelo, no. La iba a hacer la De otra mi hija, mamá Claudia, que vive en Antofagasta. No, pero el Luis, está hablando Es mi del abuelo. abuelo de ella, pero Sí. yo estoy hablando de Luis papá. Sí, pues de El ellos. bisabuelo, el Sí. padre de ¿De su ustedes. papá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Está tramitada la posesión Sí. efectiva? Sí, ¿Están todo seguras? Sí. Porque no trajeron ningún papel, así que no pudimos revisar. No, porque Es que- todo eso lo tiene Ya, mi ¿y la hermana posesión Iván. efectiva de doña Irma está tramitada? También. Tramitada. ¿También está Sí. tramitada? Sí. Sí, ¿De doña Viviana? También. también. Sí. porque la tengo Vamos a con su marido. pensar que están hablando. Sí. ¿De don Luis? No. Su padre. Mi abuelo, no. Su abuelo no. Ya tienen que tramitar la posesión efectiva de su abuelo. Sin la posesión efectiva del abuelo de la señorita no pueden meter. Ya. ¿Y la de su madre, doña Paola? No. También la tienen que tramitar. Entonces, ahí tenemos tiempo que le va a servir de plazo a usted. Claro. Hay que tramitar la posesión efectiva de don Luis, su abuelo, de doña Paola, su madre. Esas posesiones efectivas solo la pueden tramitar ustedes como descendientes de ellos, herederos legales de ellos. Tengo entendido que su hija Claudia ¿Mm? Iba a ser la posición iba a ser la efectiva posesión de mi efectiva. tío Comuníquense Luis. con ella, Claro. coordinen con ella, porque quien vaya a comprar la casa va a exigir que aparezcan quienes van a firmar como dueños de la propiedad. Sí. Y para que aparezcan dueños de la propiedad, los 6 herederos, tiene que estar tramitada la posesión efectiva del bisabuelo, padre de ustedes, y de la abuela. Después, para que aparezca doña Paola, doña Claudia, o sea, doña Julita y doña Claudia como firmantes, tienen que estar las posesiones efectivas del abuelo y de la madre. ¿Se entiende? Sí. Tienen tarea por delante. Sí. Posesiones efectivas, se transforman en voceras de esta Sí. comunidad hereditaria y interactúan directamente con ella. No sacan nada con poner a la venta la propiedad sin tener esta posesión efectiva. Claro. Primero la posesión efectiva, después la venta de la propiedad, y firman y ganan todos. Y con esto cerramos la sesión. Tu hijo vive a tus expensas, tu suegra invadió tu casa o tu ex no entiende que se separaron y siguen viviendo bajo el mismo techo. Si necesitas soledad y recuperar tu privacidad, comunícate con nosotros, porque en Carmen Gloria estamos a tu servicio. ¿Sabía usted que cada año son alrededor de 500 los casos que se registran de cáncer en menores de 15 años? Una situación sumamente difícil, pero no solo para ellos, sino también para sus familias. Detrás de estos menores hay padres y madres que deben dejarlo todo muchas veces para dedicarse a sus cuidados. Hoy queremos hablar sobre la ley Sanna, un beneficio que busca aliviar las preocupaciones de quienes viven una situación como esta. Pero antes los quiero invitar a ver una nota que preparó nuestro periodista Gustavo Flores. Ser padre es, sin lugar a duda, una de las tareas más difíciles, principalmente porque nadie nos enseña a cómo serlo. Nadie, de hecho, sabe realmente lo que esto significa hasta que nos toca. Un amor verdadero, un amor que es capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo con tal de entregar protección, cobijo y felicidad a quienes dependen 100% de nuestro cuidado. Pero ¿qué pasa cuando esto se transforma en una pesadilla al ver que un diagnóstico de nuestro hijo afecta gravemente su salud? Bueno, uno de los escenarios más difíciles que puede enfrentar cualquier familia al ver que todas las fuerzas se unen para un objetivo: luchar por la vida de este menor. Hoy conoceremos la historia de Carolina con su pareja, quienes llevan varios meses luchando día a día con el diagnóstico de cáncer que hoy afecta el bienestar de su hijo.
El día que nació Santino fue un día en verdad que estaba súper nerviosa. Uno en verdad no sabe a lo que va, entonces como que te invaden los nervios, pero a la vez uno está súper ansiosa, súper contenta. Y me acuerdo que varias mamás me dijeron, vas a conocer al amor de tu vida. Y así fue. Siempre ha sido muy sensible, siempre ha sido muy divertido, siempre ha sido muy sociable, muy cariñoso. Yo creo que todas las mamás sentimos que nuestros hijos son únicos y son lo mejor y que no existe ningún niño o ninguna niña más exquisita que tu hijo. Yo creo que todas sentimos lo mismo. Tú comentabas, Caro, que Santi era un niño muy sano en el fondo. No le ocurría casi nada. Y nada, súper bien, nunca ningún problema, nunca ningún resfrío, nunca ningún dolor de guata, nunca ninguna fiebre. Todo iba perfecto en el fondo hasta marzo de este año. Comienzan algunos síntomas de Santi que te llaman a ti la atención. La última semana de marzo, de hecho, me acuerdo perfecto, Santino empezó el jueves de la última semana a vomitar. A mí como mamá me llamaba mucho la atención, pero en el mundo de la salud un vómito al día no llama la atención, no es como una vomitadera de un niño. Yo lo hablé con una amiga que es pediatra, me dijo mirémoslo, evaluémoslo qué más le va pasando. Raramente sentí que lo que él tenía no era algo tan grave como para exponerle urgencia. Claro. Pero esto siguió y me acuerdo que yo el día miércoles ya seguimos hablando, seguimos en contacto y todo el día miércoles le dije, ¿sabes qué? En verdad yo siento que le duele la guata. Y ella me estaba mandando un audio diciéndome exactamente lo mismo, como hagámosle una ecografía. Esa ecografía que me dices tú es crucial en esta historia. Esa ecografía marca un antes y un después. Totalmente. Siempre me imaginé como que me iban a decir, no sé, tiene irritado el estómago, tiene algo por ese lado. Nunca me imaginé lo que me iban a decir. Yo estaba mirando harto ese día el ecógrafo. Miraba y yo de repente le digo como, ¿y qué es eso? Y me dice, tu hijo tiene un tumor de 13 centímetros. Y yo ahí a lo único que atiné fue como correrle las manos a ella, agarrar a Santino, abrazarlo y salir corriendo ahí. Pasa todo este proceso y ese momento crítico en tu vida. ¿Pero qué pasa contigo cuando escuchan por primera vez la palabra cáncer? La primera vez que lo escuchamos, me acuerdo perfecto que Cristóbal dijo, no quiero que se diga más esa palabra. Porque tiene un estigma muy negativo. Tal cual. Y yo nunca lo había pensado así. Y me dijo, no, porque siempre la gente dice que cuando se habla de cáncer es porque sí o sí las personas terminan mal y no sé qué. Y yo como que le dije, pero si oye, hoy en día la gente, con los avances que hay, los tratamientos que hay, los finales son súper felices, po. Es un camino agotador, es un camino indigno, es un camino injusto, es un camino que tiene varias cosas que son súper oscuras, pero al final esto termina y termina bien. Yo creo que también hay un trabajo como sociedad de sacarle ese estigma negativo, sobre todo en el caso de los niños, porque es un trabajo súper importante el sacarle ese estigma negativo. Sobre todo porque es tu hijo y ahí tú tenías que cumplir un rol fundamental, que era ser el sostén emocional como mamá, la contención de Santino. Tú estás casi 24/7 con Santino en las clínicas. ¿Cómo ha sido para ti también eso? Está ahí en este piloto automático que es como que tenés que darle y aparte de darle, tenés que darle bien. Tenés que estar al 100. Tenés que estar al 100 porque él está ahí contigo todo el día y son niños, po. Entonces uno trata de que, no sé, la pieza esté lo más linda posible para ellos, de llevarle sus juguetes. Yo trato de que él se sienta lo más contenido en el entorno físico en el que está. Yo trato de que él se sienta lo más en casa posible. Yo nunca he sentido como compasión del tema, como compasión de nosotros. Y me ha pasado un par de veces que cuando he sentido que otros sienten compasión por mí, es como, no, estáis equivocado, o sea, como que no va por ahí la cosa. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera y la compasión no va por acá. Y más allá de sentir compasión, yo creo que esa compasión úsala en movilizarte. Nadie te enseña a ser mamá, nadie te dice cómo vivir esto. Impacta la fuerza y valentía que Carolina transmite en su testimonio. A pesar
de ser una de las situaciones más difíciles que cualquier padre o madre se puedan enfrentar. Y es que, como sabemos, no solo impacta o afecta en el área emocional y física, sino también en otras áreas de la vida, como por ejemplo la economía de la casa, pero también en lo laboral. Caro, quiero tocar un punto que es importante para tu vida, porque cuando yo te preguntaba qué cosas uno siente que han cambiado dentro de todo esto, tú mencionaste la parte laboral como una de las cosas importantes. Tú me decías, yo soy apasionada de mi trabajo, si yo pudiese trabajar también lo haría, pero también me decía, cuando ocurre esto, la mente tiene que estar concentrada en un hijo. ¿Cómo fue para ti también hacer este paso? Difícil, muy difícil. Eso yo creo que es uno de los como duelos, por así decirlo, más importantes. Trato de ser como un 100% en el trabajo, pero dejar súper claro que yo también doy un 100% como mamá. Entonces, tener hoy en día que haberlo dejado, dejar como lo que me apasiona, es fuerte. Eso es súper duro. Yo creo que esa es una de las cosas que más me dan vuelta hoy en día, así como en el corazón. Porque finalmente, como te digo, esta enfermedad es súper incierta, entonces yo no tengo certeza de decirte, ¿sabéis que yo creo que, no sé, en enero del 2024 voy a poder empezar a trabajar de nuevo? Claro. No tengo esa certeza. De hecho, cuando recién empezó todo esto, yo nunca pensé en que iba a tener que dejar de trabajar, como para poder ejemplificar lo que uno no sabe de la enfermedad. De lo que se viene. Sí, yo dije, pero quizás puedo trabajar mediodía. Po. Es imposible. Es imposible, es imposible. Y tu mente está en otro lugar también. Lo que pasa es que son muchas cosas. La vida hospitalizado es 24/7. O sea, es todo el rato. Entonces, por ejemplo, si yo de hecho, los primeros días que empezó esto, abría mi computador y revisaba mi mail y decía como, ya voy a hacer esto. Y no lo lograba. Y te juro que de repente, no sé, pues llegaban las 9 de la noche y decía, no lo logré. Y es porque es un constante. Este mismo doctor quien te aconseja cogerte la ley sana. Sí. ¿Tú no habías escuchado de esto? Jamás. Que en el fondo es un beneficio para los padres o las madres que tienen hijos con algún tipo de enfermedades graves para ausentarse por periodos de su trabajo. Que a ti te ha servido mucho. Sí. ¿Cómo ha sido para ti también saber y enterarse de que Ley Sana está en apoyo a personas que están viviendo situaciones como ustedes? Lo encuentro increíble, porque finalmente si no yo tendría que estar usando una licencia psiquiátrica, porque no es que uno no quiera, es que no puedes. Un niño no se puede quedar hospitalizado sin un cuidador. Entonces tiene que quedarse alguien con él 24/7. Alguien tiene que ayudarte con el tema también de tus lucas. Po. Si imagínate, te enfrentáis a una enfermedad de alto costo, te quedáis sin pega, no se puede. Po, no como se que puede. se desmoronara toda la vida. ¿No? ¿Qué otra cosa negativa te podría pasar? Como que sería demasiado. Tengo entendido que las que impulsaron esta ley fueron mamás oncológicas también. Me saco el sombrero por ellas. Encuentro muy power lo que lograron. ¿Hubiese sido un estrés más dentro de todo esto no haber tenido la posibilidad de tener Ley Sana? Totalmente, porque finalmente la realidad es que yo estoy 24/7 con mi hijo y no tengo por qué esconderlo. O sea, eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Y creo que es tremendamente importante informar estas cosas. Sí. Porque quizás como tú no sabían que existían. Espero que todos sean como nuestro doctor, que les informen sobre la Ley Sana a todos los papás de niños que tienen algún tipo de enfermedad o que pudieran acogerse a esta ley, para que se sientan tranquilos de que tienen este espacio que no va a ser cuestionado y que les van a seguir pagando su sueldo, que no tienen que ir a buscar una licencia por otro lado, como andar pidiendo una licencia, que al final todas esas cosas son las que terminan como manchando el sistema al final. Qué bueno que exista esto. Y a esos papás que hoy en día no lo saben, pídanlo, exíjanlo. Es súper fácil. Pero dentro de todo es un alivio dentro de toda esta tormenta. Es que tremendo, tremendo. O sea, si no sería, como te digo, tener que estar buscando de qué forma lo hago, o si no, simplemente tener que renunciar. Y eso sí que sería un estrés adicional gigantesco. No es justo para la mamá o para el papá, para quien cuide al hijo, porque puede ser cualquiera de los dos, tener que renunciar a su trabajo. Porque, como te digo, esto va a terminar. Y va a terminar bien. Y yo voy a recuperar mi vida. Y que fome que para mí no esté mi vida después ahí.
Sin lugar a dudas, el ámbito laboral es sumamente importante para los padres o madres de hijos que hoy atraviesan una de estas graves enfermedades. Es por esto que hoy queremos hablar sobre la Ley Sana, una de las leyes que busca quitarle el estrés a los padres que hoy viven esta situación. Pero ¿de qué se trata este beneficio? ¿Quiénes pueden acogerse? Y sobre todo, ¿cuáles son las garantías que entrega? Bueno, tome lápiz y papel, ponga atención, porque se lo explicamos ahora en el estudio. Más allá de que siempre nos toque el alma cuando hablamos de enfermedades que afectan a nuestros niños, a nuestros pequeños, sobre todo enfermedades que dependen tanto de la ayuda o de la compañía que le puedan prestar sus padres. Por eso es importante hablar y explicar de qué se trata esta ley y cómo pueden los papás ayudar a los hijos cuando están pasando por un problema así de grave sin traer una serie de consecuencias, menos aún la pérdida de trabajo. Ya estamos acá en el estudio con Carolina Goy, muchas gracias. Ella es gestora de la Ley Sana y actual directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer. Muchas gracias por venir a conversar. Un gusto para mí, Carmen Gloria, qué bonito ver cómo la fuerza de las mamás tan generosas con esta experiencia, cuando coinciden con parlamentarios que impulsamos la idea, permitió cambiar la realidad para muchas familias. Lo hablábamos antes, hay quizás como una introducción antes de empezar a hablar del tema. Fue muy bonito, yo estuve también muy cerca de esa tramitación, cómo de todos los sectores políticos fueron capaces de unirse para trabajar por algo que era incuestionablemente necesario en nuestro país. Ojalá lo pudieran hacer en más cosas, ¿no? ¿No es cierto? Eso demuestra que se puede. Sí. Ya, partamos por lo básico. ¿Qué es la Ley Sana? Bueno, un seguro obligatorio para madres y padres trabajadores. ¿Qué quiere decir que sea obligatorio? Que no se lo puede negar su empleador. No es como las vacaciones, las pacto, cuando me las tomo, no. Aquí yo tengo esta bolsa de días, vamos a ver el detalle y programo, tanto en el caso de la mamá como del papá, de un niño que tiene o cáncer u otras contingencias graves. Ya, acá habla padres de niños, niñas y jóvenes con condición grave de salud. Ya, o sea, estamos hablando hasta jóvenes, por lo tanto, el estrato desde la edad, me imagino que va de 0 años hasta... Hasta los 18. Hasta los Pero 18. acuérdate que nosotros tenemos en nuestro país la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año. Entonces, no es desde el 0, sino desde que cumplen un año. Ya, porque toda esa otra etapa Muy está cubierta ya sea con el postnatal o con la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año. Entonces, que aprovechemos de decir que lo puede tomar no solo la mamá, sino también el papá. A veces los papás no saben. Les permite ausentarse del trabajo por periodos justificados. Esta licencia busca adecuarse a la realidad, ¿no? Nosotros veíamos en el caso, y decía, quizás en las primeras etapas no puedes trabajar media jornada, quizás en otras sí. Son siempre distintos, entonces se ajusta. Todos los casos son iguales. Se ajusta, claro, y tú puedes tomarla por 15 días, por menos, pero una vez que llega a los 15 días, eso tiene que renovarse y puede ser por 15 días más. La finalidad, obviamente, es que pueda acompañar a su hijo en un proceso, era absolutamente inhumano, o sea, lo que vimos en la nota, inhumano tener que hacer a una mamá optar entre estar con su hijo, imagínate en quimioterapia, o su trabajo. O sea, era de verdad inhumano. Y aquí estaba la siguiente lámina que tú decías de los 90 días. Dice cáncer y cuidados paliativos de enfermedades catastróficas. Efectivamente, son 90 días, 90 días para el papá, 90 días para la mamá. Y se lo pueden intercambiar, o sea, de repente la mamá por su trabajo o porque tiene que trasladarse, o puede ser el papá, necesita usar 100 y el otro 80, esa es la gracia, pero se le reconoce a cada uno. A diferencia de lo que pasa con otras licencias que se traspasa parte del día, de los días. Es un periodo y se lo toma uno o se lo toma el otro. Claro, cada uno de los dos tiene sus propios días. Y por lo tanto suman 180, que eso alarga un poco el periodo. Y es en el caso de cáncer y cuidados paliativos, en el caso de trasplante de órgano sólido, o esto se conoce más bien como trasplante de médula. No es el nombre exacto, ¿no es cierto? Pero es en los tipos de que también son 90 días, fase estado terminal de la vida, hasta el fallecimiento. Este es un caso bien especial, Carmen Gloria, y lo discutimos mucho en el Parlamento cuando vimos la tramitación de esta ley. ¿Qué pasa cuando te dicen, mira, el tratamiento no resultó, ¿no? Y tú sabes que el hijo va a fallecer lamentablemente? No podíamos ponerle ahí 90 días. O sea,
cómo. Y ¿Cómo en vuelves esos a trabajar? casos se alarga hasta el término, ¿no es cierto?, para garantizar a ambos padres el poder acompañar a sus hijos. Cuando se trate de un estado terminal. ¿no? Exactamente. ¿Accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional grave permanente? Este es distinto porque en estos 3 casos que ya vimos es para chicos que están entre 1 año y 18 años. En el caso de un accidente grave son menos días, 45 días, y es solamente hasta los 15 años. Está por accidente grave con riesgo de muerte, o sea, cualquier, bueno, un accidente desde puede ser un escolar, un accidente de tránsito, cualquier tipo de accidente que tenga riesgo de muerte o secuela funcional grave permanente. Exacto. O sea, hay capacidad permanente. Hay algo que es muy importante, Carmen Gloria, que a este beneficio tienen derecho los trabajadores dependientes. Ya tienen que tener ahí un mínimo de 8 cotizaciones en 2 años, eso en general lo cumplen, pero también, ese es en el caso de los dependientes, en el caso de los independientes también tienen derecho a este beneficio. Y por eso es muy importante cotizar. Hoy día algunos lo hacen obligado cuando boletean y uno se queja, claro, porque te reducen el monto de tu ingreso. En la devolución de impuestos. Claro, pero tienes acceso también a este beneficio, que es tan importante. Entonces, yo creo que uno también ahí valora, ¿no?, cuando el Estado te protege, cuando todos nos protegemos con estos beneficios. Ahora, ¿cómo accedo a este beneficio? Estoy trabajando como dependiente, como independiente, se me retiró este porcentaje para formar este fondo solidario, ese es todo común. Estoy frente a un hecho de una enfermedad catastrófica de mi hijo. ¿Cómo ocupo este beneficio? Mira, aquí son muy importantes los doctores, el médico tratante, ¿no?, o la persona que acompaña del equipo, porque muchas veces hay desconocimiento. Nos pasa sobre todo en los jóvenes entre 15 y 18 años. ¿no? Hasta los 15 funciona mejor, pero es muy importante lo que veíamos en la nota, ¿no? Fue el doctor quien le dijo, está esta licencia. Y ahí yo destaco a las oncomamás, así como se levantaron para que esto fuera posible y darnos la fuerza desde el Parlamento para sacarlo adelante. Ellas también acompañan y apoyan mucho a las mamás y papás. No hay como quien ha vivido la experiencia, sobre todo en un tema tan sensible. Entonces, aquí hay un número de la Superintendencia de Seguridad Social donde tú puedes consultar, pero también yo aprovecho ahí de recomendarles a quienes enfrenten esta situación y necesiten apoyo. Está su página web, oncomamás.cl, están en las redes y nada como el acompañamiento, como te digo, de quien le ha tocado vivir una situación tan difícil. Una buena noticia y un alivio, ¿cierto?, para quienes están pasando por una situación así, porque de verdad que ni el corazón ni la cabeza dan para estar preocupado de otras cosas cuando uno tiene un hijo en riesgo de vida. Así que muchísimas gracias, Carolina Goy, por venirnos a explicar esta valiosa materia. Muchas gracias a ustedes. Con el paso de los años, la prevalencia de la diabetes ha ido creciendo a nivel mundial. Por ello, es necesario tomar conciencia sobre los cuidados y la prevención que deben tener las personas con diabetes. Por eso hoy les queremos mostrar el siguiente consejo. Hoy estás aquí, en compañía de la diabetes, para mostrarle al mundo cómo disfrutas de tu vida con ella a tu lado. Estás aquí para apoyar e inspirar a otros a perseguir sus pasiones y sueños, para demostrar que con diabetes sonríes, abrazas, amas, logras y no te pierdes de disfrutar ninguno de esos momentos. En Chile, más de 1.800.000 personas viven con diabetes, pero llevando un manejo adecuado de la condición, con ejercicio y una alimentación balanceada, puedes disfrutar de una vida plena. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. Ser diagnosticado con diabetes no es fácil. Es una condición que afecta a más de 1.800.000 personas acá en Chile. Por ello, es necesario tomar conciencia sobre los cuidados y la prevención que deben tener las personas con diabetes. La recomendación general es respetar los tiempos de comida, no saltarse el desayuno y realizar por lo menos 3 comidas al día e incluir colaciones. Por eso nuestra Paulina Alvarado nos va a compartir una rica receta que ustedes pueden hacer en su casa. Los quiero invitar a darle sabor a la vida con esta deliciosa receta de Glucerna. ¿Cuál será? Zapallitos rellenos. Y para comenzar necesitamos los siguientes ingredientes. Ponga atención. Un zapallito y medio, una unidad pequeña de cebolla, Glucerna líquido de 170 gramos, harina integral, una cucharada sopera, pan integral, aceite de oliva, 2 cucharadas soperas, queso rallado,
3 cucharadas soperas. Y también pimienta, cilantro y sal a gusto. Pero, ¿cómo se hace? Yo le explico. Primero cortamos el zapallito por el medio con una cuchara, extraemos la pulpa. Después, en una sartén colocamos aceite para freír la cebolla. Después, incorporamos la pulpa del zapallito, lo mezclamos y agregamos una rebanada de pan desmenuzado. Y ahora el toque más importante y el que le da toda la magia. Agregamos glucerna líquida. A continuación, agregamos una cucharada de harina para espesar y condimentamos con cilantro, pimienta, sal y queso rallado. Y luego al horno. Pero qué rico, una receta rápida, nutritiva y lo más importante, sana. Pero si tú también quieres conocer más preparaciones como esta y disfrutar de otros beneficios, lo puedes hacer en www.contigo.avot/es-cl. Ve qué fácil se puede cuidar comiendo rico y además cuidando su salud, porque nosotros estamos a tu servicio, pero también para cuidarte.